Algo dentro de Disney se está rompiendo. No son rumores, ni teorías de conspiración, es evidencia financiera cruda, despidos masivos y una batalla accionaria que ha encendido Wall Street y redes sociales. Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas personales icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del guión de los videos. Ahora sí, te decía. En los pasillos y estudios de Disney, lejos de los parques repletos de visitantes y risas infantiles, una historia más sombría se está desarrollando. Detrás de los boletos agotados y las cuentas de Instagram llenas de orejas de Mickey, la compañía enfrenta fricciones financieras, recortes y tensiones estratégicas que amenazan no solo sus números, sino su propia identidad cultural. Disney cerró su año fiscal 2025 con ingresos de poco más de $94,000 millones y utilidades que superaron expectativas, sí, pero sus resultados arrojan imágenes mixtas. Los segmentos tradicionales, como la televisión lineal, se debilitan, mientras que el crecimiento de parques y streaming sostiene la rentabilidad general. A simple vista podría parecer un ajuste normal en cualquier corporación, pero los datos, las cifras de suscriptores y las decisiones internas cuentan una historia mucho más compleja y profunda. Disney sigue siendo un gigante de entretenimiento global, con un año fiscal 2025 en el que sus ingresos subieron ligeramente y las utilidades se dispararon casi 60% en comparación con el periodo anterior, según sus propios resultados financieros. Aún así, el panorama no es uniforme, mientras Disney Plus y Hulu ganaron millones de suscriptores, acercándose a casi 196 millones combinados. El segmento tradicional de televisión lineal reportó una caída significativa en ingresos. Este contraste revela una tensión estructural, el negocio de streaming, aunque creciente, no está exento de fragilidades. Recientemente se observó un aumento notable en la tasa de cancelación de suscripciones de Disney Plus y Hulu, duplicándose en algunos periodos tras decisiones polémicas en contenido y ajustes de precios. A diferencia del legado de largas décadas donde cada película y serie consolidaba una base emocional y cultural, ahora cada movimiento empresarial se traduce rápidamente en números que suben o bajan sin piedad en los mercados financieros. Mientras ciertos segmentos muestran fortaleza, otros parecen ser lastres que arrastran la valoración global de la compañía y alimentan narrativas de riesgo entre analistas e inversores. En medio de estos matices, Disney no solo lidia con cifras superficiales, sino también con la percepción pública y la tensión entre creatividad y resultados financieros, algo que está empezando a golpear más fuerte de lo que muchos pensaban posible. El 20 de noviembre de 2022, la sede de Disney en Burbank se sacudió. Bob Chapek fue despedido y, como en un giro de guión clásico, Bob Iger volvió del retiro. Pero su regreso no fue un acto heroico, sino quirúrgico. Su misión era brutal, recortar $7,500 millones en 2 años. Un ajuste tan grande que, en teoría, podría haber comprado Pixar nuevamente. Los parques seguían llenos, pero la magia corporativa se evaporaba. Disney sangraba más de $4,000 millones anuales en pérdidas. Las acciones se habían desplomado un 45% y los inversores exigían sangre fresca. Iger, el hombre que había construido un imperio adquiriendo Pixar, Marvel y Lucasfilm, regresó con una motosierra en mano. Su tarea: salvar la empresa sacrificando parte de su alma creativa. Los despidos llegaron como una tormenta invisible. En marzo de 2023, 7,000 empleados fueron despedidos en todas las divisiones. No hubo excepciones. Artistas, animadores, guionistas, productores, todos vulnerables al mismo correo frío de reorganización estratégica. Algunos veteranos habían trabajado en clásicos como El Rey León o Frozen. Ahora, sus oficinas quedaban vacías mientras Wall Street aplaudía. La paradoja era evidente. Los recortes que destruían décadas de legado creativo hicieron que las acciones subieran 6% en un solo día. Los inversionistas celebraban lo que los fanáticos lamentaban. La empresa que había enseñado al mundo a soñar ahora recortaba a quienes fabricaban esos sueños. Detrás de la sonrisa de Mickey, Disney estaba viviendo su capítulo más oscuro, un cuento corporativo donde los villanos ya no eran brujas o dragones, sino hojas de cálculo y márgenes trimestrales. Las grandes producciones teatrales de Disney se convirtieron en advertencias costosas. Ant-Man and the Wasp: Quantumania abrió con un 47% en Rotten Tomatoes, el puntaje más bajo del MCU hasta la fecha. Con un presupuesto de 200 millones solo en producción, sin contar marketing, los ingresos apenas cubrieron los costos. La máquina de Marvel, que solía generar fenómenos culturales, empezaba a perder su chispa. Otros estrenos no ofrecieron consuelo. Indiana Jones and the Dial of Destiny costó 300 millones y tuvo un rendimiento global decepcionante.
The Marvel se convirtió en una de las películas del MCU con menor recaudación de su historia. Haunted Mansion, basada en la popular atracción de los parques, fracasó en taquilla. Cada fracaso encogía los márgenes de riesgo creativo dentro de los estudios. La pandemia influyó, pero no justificó el daño completo. Regrabaciones, plazos extendidos de postproducción y protocolos de seguridad agregaron millones a cada producción. Películas que tardaron años en desarrollarse apenas generaban ingresos superiores a sus gastos en marketing. La ecuación que sostenía la ambición creativa se rompía en tiempo real. Disney respondió con un giro defensivo, menos estrenos teatrales y mayor enfoque en calidad sobre cantidad. Esto implicaba abandonar la estrategia de saturar la cultura con franquicias como Marvel y Star Wars, debilitando la maquinaria que había definido la compañía durante décadas. Mientras tanto, los inversores celebraban cada recorte de presupuesto. La compañía que había construido imperios de taquilla ahora operaba bajo la lógica de minimizar riesgos. Cada decisión creativa se evaluaba por su capacidad de proteger las finanzas inmediatas, no por su potencial de generar historias memorables. Lo que alguna vez fue la apuesta más ambiciosa de Disney terminó convirtiéndose en su mayor drenaje financiero. Disney nació como la promesa de dominar el streaming, pero en 2025 las cifras contaban otra historia, pérdidas que superaban los 11.000 millones de dólares desde su lanzamiento. Cada año, el servicio quemaba más dinero del que recaudaba, un lujo que ni siquiera el ratón más famoso del mundo podía sostener. El problema no era la falta de suscriptores. Con más de 126 millones de usuarios globales, Disney Plus parecía saludable a simple vista. Pero el costo de retenerlos resultó letal. El gasto anual en contenido rondaba los 24.000 millones de dólares y cada suscriptor generaba en promedio menos de $8 al mes. A esa velocidad, Disney perdía dinero incluso mientras crecía. Para corregir el rumbo, la empresa subió los precios. Lo que esperaba ser una jugada maestra terminó en desastre, miles de usuarios cancelaron o compartieron cuentas. En respuesta, la compañía lanzó un plan con anuncios más barato, a $4.99 mensuales. Pero los ingresos publicitarios no lograron compensar la fuga de suscriptores premium. Cada cliente que bajaba de nivel era una herida abierta en las finanzas. Detrás de esos números, había un problema más profundo, el modelo de producción. Cada serie tardaba entre 18 y 24 meses en ver la luz. Eso significaba que los proyectos aprobados en 2024 apenas llegarían al público en 2026. Si las tendencias de cancelación continuaban, Disney estaría gastando miles de millones en contenido que nadie vería. Lo que debía ser la plataforma del futuro se convirtió en un pozo sin fondo. Mientras Netflix reducía gastos y Amazon diversificaba ingresos con Prime, Disney se enfrentaba a una paradoja, había construido un imperio sobre historias mágicas, pero ahora necesitaba que esas historias generaran rentabilidad inmediata. Y la magia, por definición, nunca fue diseñada para rendir trimestralmente. En medio del caos, un nuevo actor apareció en escena, Nelson Peltz. El multimillonario fundador de Triumph Fund Management olfateó sangre en el agua. Con la acción de Disney cayendo y los inversores molestos, lanzó una ofensiva para obtener puestos en la junta directiva. Su objetivo, reestructurar la empresa desde adentro y exprimir márgenes al estilo Netflix. Lo que siguió fue la guerra corporativa más cara en la historia del entretenimiento. Disney y Trian gastaron alrededor de $40 millones cada uno en la batalla, abogados, relaciones públicas, anuncios y campañas para convencer a los accionistas. Peltz aparecía en programas financieros criticando las pérdidas de streaming y la falta de disciplina corporativa, mientras el equipo de Iger defendía la integridad creativa de la compañía. La confrontación se volvió un espectáculo mediático. Las juntas de accionistas parecían más mítines políticos que reuniones corporativas. Los empleados observaban cómo la dirección creativa del estudio se transformaba en una partida de ajedrez financiero. Peltz exigía resultados inmediatos, y cada aparición suya en televisión presionaba más a Iger para recortar, ajustar y rendir cuentas. En abril de 2024, la votación final decidió el destino de la compañía. Disney ganó, Peltz quedó fuera de la junta. Pero la victoria fue pírrica. Cada ataque público había debilitado la confianza interna y validado una nueva realidad, las decisiones creativas ya no eran asunto de artistas, sino de accionistas. Desde entonces, las reuniones estratégicas dejaron de tratar sobre innovación o legado. Se enfocaron en márgenes, gráficos y retornos trimestrales. La batalla no destruyó a Disney, pero cambió su ADN. Y el precio fue alto, la empresa que alguna vez construyó mundos de fantasía ahora vivía atrapada en su propio thriller financiero. Los despidos de 2023 y 2024 no solo redujeron costos, amputaron el corazón creativo de Disney. Marvel Studios, otrora la joya de la corona,
anunció que bajaría su producción de 4 estrenos anuales a solo 2. La decisión, presentada como una búsqueda de calidad, en realidad respondía a una necesidad urgente de ahorro. Cada película cancelada equivalía a 200 millones menos en gastos. Pero detrás de cada ajuste se perdían años de experiencia acumulada. Guionistas que habían participado en Iron Man o Black Panther fueron despedidos. Equipos de efectos visuales que conocían los universos cinematográficos al milímetro desaparecieron. Con ellos, se fue el conocimiento institucional que sostenía la coherencia de cada saga. Star Wars no corrió mejor suerte. Proyectos como Rogue Squadron, dirigidos por cineastas premiados, quedaron archivados indefinidamente. Otras series en desarrollo fueron borradas de los calendarios sin aviso. Artistas conceptuales y productores veteranos, algunos con más de 20 años en la compañía, recibieron correos de despido un viernes por la tarde, con instrucciones de abandonar las instalaciones en cuestión de horas. La cultura de innovación que había definido a Disney durante un siglo se erosionaba. Las nuevas generaciones de creativos veían un panorama desolador. Presupuestos recortados, decisiones impuestas por analistas financieros y una dirección que parecía más obsesionada con Excel que con la imaginación. El talento migró a Netflix, Amazon o incluso a estudios independientes, buscando libertad artística. La fuga de cerebros era ya visible en los resultados. Las producciones se volvían menos arriesgadas, más homogéneas, casi hechas en serie. La empresa que había enseñado al mundo el valor de la creatividad ahora padecía de su ausencia. Y el público, sin saberlo, comenzaba a notarlo. Mientras los parques temáticos alcanzaban cifras récord de asistencia y los ingresos se disparaban, en los pasillos de las oficinas la moral se desmoronaba. Desde el regreso de Iger, más de 8.000 empleados habían perdido su trabajo. Algunos con décadas de servicio. Otros, recién llegados con ideas frescas. Todos reemplazados por algoritmos, consultoras o recortes de presupuesto. Los despidos se ejecutaban con precisión quirúrgica. Correos impersonales enviados los viernes por la tarde, escoltas de seguridad acompañando a empleados que salían con cajas de cartón y recuerdos. En redes sociales, los testimonios de extrabajadores se viralizaban junto a imágenes de parques abarrotados. El contraste era brutal, una empresa en su pico de éxito financiero y en su punto más bajo emocional. Para empeorar la óptica, Bob Iger recibió $31.6 millones en compensación ese mismo año. La noticia desató críticas masivas y campañas en redes. ¿Cómo podía una compañía que predicaba sobre sueños familiares justificar semejante brecha entre su liderazgo y su fuerza laboral? Dentro de Disney, la cultura cambió. Los creativos que sobrevivieron aprendieron a callar, a obedecer los lineamientos financieros y a evitar el riesgo. Las reuniones de guión se llenaron de frases como alineamiento estratégico o optimización de recursos. Palabras que matan ideas. La eficiencia, en teoría, debía salvar a Disney. Pero en la práctica, la estaba desangrando. Porque la magia nunca fue rentable en el corto plazo. La magia es inversión, es riesgo, es fe en algo que no se puede medir en porcentajes. Y eso, precisamente, era lo que se estaba perdiendo. Disney siempre fue más que una empresa, fue una fábrica de mitos modernos. Pero en 2026, esa maquinaria enfrenta su mayor prueba. La compañía que alguna vez definió la cultura global ahora parece atrapada entre dos realidades incompatibles, satisfacer a Wall Street o recuperar la fe del público. Los analistas celebran los recortes, pero los fans se preguntan si aún queda algo del espíritu que convirtió un ratón en un imperio. Mientras Disney pisa el freno, sus rivales aceleran. Netflix destina más de $17.000 millones a contenido original. Amazon Prime Video invierte en franquicias de $1.000 millones como El Señor de los Anillos. Incluso Apple TV Plus se posiciona como un competidor serio con menos volumen, pero más prestigio. En ese escenario, la contracción de Disney no parece prudencia, sino rendición. El efecto más peligroso no es financiero, sino simbólico. Cada proyecto cancelado y cada creador despedido erosionan la percepción de que Disney es sinónimo de innovación. En su intento por estabilizarse, la compañía ha dejado de ser un referente creativo y se ha vuelto un jugador más, uno que actúa por miedo al error en lugar de por amor al riesgo. Paradójicamente, los números dicen que el negocio sigue en pie. Las divisiones de parques y experiencias viven su época dorada, el streaming se estabiliza lentamente y las utilidades se recuperan. Pero detrás de las gráficas ascendentes hay una verdad incómoda. Los visitantes acuden a revivir la nostalgia del pasado, no a descubrir la visión del futuro. El dilema es claro, o Disney vuelve a arriesgar, o quedará relegada a administrar sus recuerdos. El próximo capítulo de su historia no dependerá de cuánto gane en el siguiente trimestre, sino de si puede volver a contar historias que inspiren al mundo. Porque si la magia deja de emocionar, deja también de valer.
Disney ya no es el castillo encantado que marcaba la infancia de generaciones, sino un coloso de acero que lucha por sostener su corona en medio de un cambio de época. Su crisis no es solo económica, sino existencial, un conflicto entre el alma creativa que la hizo inmortal y la maquinaria financiera que hoy dicta su rumbo. Las guerras internas, los despidos y la obsesión por los márgenes dejaron una herida invisible, el miedo a soñar. Y en una industria donde la imaginación es el motor, el miedo es la sentencia. Porque cada vez que Disney elige recortar una historia en nombre de la rentabilidad, el mundo pierde un fragmento de su capacidad de asombro. La competencia no la está destruyendo, la está superando en valentía. Netflix, Amazon y Apple arriesgan donde Disney duda. Los nuevos titanes no buscan imitar su legado, sino ocupar el vacío que deja su repliegue. La verdadera batalla no es por los ingresos, sino por la atención, la emoción y la relevancia cultural. En los próximos años, la pregunta no será si Disney sobrevive, sino qué versión de Disney lo hará. Una compañía obsesionada con el trimestre o un creador dispuesto a reinventar la magia en un mundo que ya no se conforma con princesas y castillos. Si te apasionan las historias donde los gigantes tambalean, dale like a este video, compártelo con quien aún crea en la magia del entretenimiento y suscríbete para descubrir las batallas ocultas detrás de los imperios más poderosos del mundo. Activa la campanita, porque lo que viene podría cambiar la historia de Hollywood. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.